¿Se imaginan que al subirse a un autobús usted comience a pensar que, no sé, que se va a caer, que quedará debajo de las ruedas del bus y que así va a morir? O que un dolor de cabeza va a desencadenar en una enfermedad fatal que lo llevará a la muerte, o que cada vez que usted maneje piense que alguien va a chocar su vehículo, que su carro tendrá pérdida total y usted terminará en el hospital. Bueno, los anteriores son solo ejemplos de pensamientos catastróficos que aparecen en la mente de muchas personas de forma involuntaria, y eso es importantísimo. Para conversar de cómo gestionarlos, nos acompaña hoy la psicóloga María Ángel Vindas, y como lo dijeron mis compañeros, siempre sus comentarios, sus puntos de vista, sus preguntas evidentemente también enriquecen nuestra conversación, así que siéntase en la libertad de poderlo hacer. Ya sabe que puede escribirnos al Facebook, busca la foto de María Ángel y allí escribe su pregunta, o nos manda un videito corto al 6087-7777, que es nuestro número de WhatsApp. María Ángel, bienvenida. Hola, muchas Feliz gracias. miércoles. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos qué es un pensamiento catastrófico, como para podernos ubicar, aunque yo di algunos ejemplos y la gente puede tener alguna idea, pero usted que es la profesional. Ok, bueno, ahora que lo dijo, sí, yo ya me puse catastrófica. Es que, los pensamientos catastróficos es justamente eso, cuando tal vez hay algún pequeño componente real, porque nada de lo que usted dijo era completamente fantasioso. ¿Podría pasar? Tal vez podrían como detonarse a partir de algo que podría ser real, pero los pensamientos catastróficos, aunque muchas veces nos pueden proteger y ayudar a prevenir que algo suceda, más bien tienden a ser como distorsiones en donde nos vamos hacia lo peor que podría pasar, con los peores resultados posibles, en donde no solo aumenta en nuestra mente la posibilidad de que eso suceda, sino que le agregamos detalles que lo hacen aún más terrible, una situación amenazante que sale muy mal y eso empeora. Y eso también lleva a que un pensamiento catastrófico se vaya uno en una rumiación de agregar y agregar y agregar catástrofe a esa idea que empezó. Nancy preguntaba algo que si, preguntaba anteriormente que si estas personas que tienen recurrentemente pensamientos catastróficos tienen un nombre, ¿no? ¿No sabes? Depende, porque podría ser parte, primero, de personas saludables, funcionales, que tienen estos pensamientos como una manera de nuestro cerebro de protegernos y ayudarnos a prevenir. Entonces, eso podría ser, las personas que tienen pensamientos catastróficos, podemos ser cualquier persona saludable que tiene pensamientos, porque como usted lo mencionó, tenemos muchos pensamientos al día, miles, y la mayoría de esos involuntarios. También pueden ser parte de algún trastorno de salud mental. Por ejemplo, las personas obsesivas compulsivas pueden tener pensamientos catastróficos, las personas con ansiedad generalizada, las personas con algún evento de estrés postraumático. Entonces, no es tanto que por tenerlos yo tenga algún trastorno, sino que dependiendo del contexto en el que se origina el pensamiento, podría o no ser parte de los síntomas de algún trastorno de enfermedad mental, o de una persona con un cerebro que funciona, que quiere anticipar una amenaza para ayudarnos a protegernos. Le entiendo perfectamente. Ahora, María Ángel, el problema, no sé, o parte del problema puede estar en la recurrencia de estos pensamientos, es decir, que una persona constantemente tenga estas malas ideas, porque lo que decíamos al principio me parece valioso de rescatar. Digo, todas estas cosas que yo mencioné en la introducción son cosas posibles, es decir, pueden pasar. Pero generalmente no pensamos en eso, ¿verdad? Porque no pensamos que nos va a ir bien, que yo voy a llegar feliz a mi destino, que con el carro no me va a pasar nada, que cuando me suba al bus voy a llegar bien a donde vaya. Pero no sé si la recurrencia, si la periodicidad con la que estos pensamientos ocurren forma parte del cuadro. Sí, usted dijo algo muy importante que de hecho ayer que estaba haciendo un examen, estaba como, nos ponían a identificar cuando algo se convierte en un trastorno, ¿verdad? Y es precisamente cuando no es por tener un pensamiento catastrófico que yo tengo un trastorno de salud mental, sino que es por la intensidad con la que suceden, con la frecuencia con la que ocurren, la duración o qué tanto engancho yo con el pensamiento. Entonces, cuando un pensamiento catastrófico, lejos de permitirme anticipar una amenaza y cuidarme, más bien está tanto en mi cabeza y a cada rato que me impide funcionar, porque yo estoy más hacia adentro en mi mente, casi que paralizada, porque no estoy otra cosa más que rumiando el pensamiento. Y entonces, si hay mucha intensidad, sucede con una frecuencia, ¿verdad?, significable y con mucha intensidad, perdón, significativa, y con mucha intensidad, entonces sí es un problema. Es la intensidad con la que sucedan y qué tan seguido lo que me ayuda a definir si el pensamiento es realmente un problema o si es algo normal. Ok. La pregunta aquí del millón es, ¿se puede controlar? Muy buena pregunta. Que de hecho cuando a veces yo veo algunos títulos de algunos artículos o de alguna cosa que dice cómo controlar los pensamientos,
yo sé que el mensaje es, ¿verdad? Es un buen mensaje, pero ya manda un mensaje que puede confundir a las personas. ¿Por qué? Porque no podemos controlar nuestros pensamientos. La mayoría, tenemos miles de pensamientos al día. La mayoría o muchos de esos pensamientos son involuntarios. Y muchos de esos pensamientos involuntarios son pensamientos que tienden a lo negativo o a la catástrofe por ese instinto de cuidarnos y de prevenir. Lo que sí podemos hacer es, en vez de, como le digo yo a las personas en consulta y a mí misma, en vez de gastar tiempo o energía en pretender controlar lo que pienso, uso mi energía en cómo reacciono a esos pensamientos. ¿Cómo puedo actuar o reaccionar a los pensamientos que vienen? Eso sí vale la pena, eso sí lo podemos controlar. Pero pretender controlar un pensamiento o maltratarnos porque no lo podemos hacer es pedirnos algo que a la fecha no se puede, no podemos controlar lo que pensamos, todo. Algunas cosas, algunos pensamientos sí los podemos inducir. Por ejemplo, ¿cuánto es 4 más 4? Y yo a propósito pienso para dar una respuesta. Pero hay otros que son involuntarios. Ya. María Ángel, y esto de aplicar, digamos, mente positiva, ¿funciona en estos casos? También depende. Por ejemplo, si cuando yo tengo un pensamiento catastrófico, negativo, incómodo, que son cosas diferentes, pero catastrófico, yo quiero decir mente positiva, está todo bien, no pasa nada, yo tal vez estoy queriendo como disminuir o como bajarle el tono a un pensamiento que viene. Entonces, sí, tal vez... aplacarlo. Exactamente. Y aplacar algo, yo no sé si le ha pasado, pero uno a veces cuando quiere hacer que algo no está pasando... Más bien lo exacerba. Más bien exacerba. Y hay un ejemplo muy típico que dan, que es no piense en un elefante rosado. Ya pensé. Y uno pensando en el elefante bailando con tutú en medio de una sala rosadísimo, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice mente positiva, podría cometer el error de querer aplacar el pensamiento. ¿Cuándo sí funcionaría mente positiva? Cuando algunos de estos pensamientos catastróficos, lo que sí vale la pena es detenerse, valorar qué tan posible o qué tan probable es que realmente suceda y tal vez contrastar con la evidencia de cómo no ha sucedido, no está pasando o qué puedo hacer para evitar que eso que temo suceda. Entonces, no es pensar en mente positiva, creo que tiene que ver más con que contrastemos con la evidencia y pensemos en mente realista, en mente con lo que evidentemente pasa, qué sí puedo hacer, pero no con la intención de aplacar lo que está pasando o de querer apartar un pensamiento como si quiero controlar no tenerlo, porque eso más bien puede ser contraproducente y generar mucho malestar, porque más bien luego viene la catástrofe de que no puedo controlar lo que pienso y por pensarlo puede pasar y más bien empeora. ¿Es esperable que estos pensamientos catastróficos aparezcan después de un mal momento, de una mala experiencia en mi vida? Sí, es súper esperable, justamente porque muchas de las interpretaciones que le damos a las situaciones tienen que ver con, bueno, no muchas, pensaría que yo que todas, con nuestra historia, con nuestros aprendizajes, con experiencias que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, si yo acabo de pasar caminando por aquí y me tropecé con un cable de los micrófonos, de las cámaras, puede ser que la próxima vez que yo vea un cable, como ya ha significado para mí una amenaza, ¿verdad? Yo empiece a relacionarlo con algo que me pasó. Entonces, muchas veces tenderíamos a tener pensamientos catastróficos si hay condiciones en nuestro contexto que nos llevan a otros momentos en donde esas condiciones han sido amenazantes. O si tenemos condiciones en nuestro contexto que nos hacen pensar que puede suceder algo, como a veces las noticias. Entonces, tal vez la situación difícil no nos ha pasado aún a nosotros, pero la situación difícil nos recuerda cosas que pueden pasar. Claro. Bueno, tengo aquí un ejemplo que nos cae como anillo al dedo de alguien que nos escribió. Se llama Daniela. Dice, yo pasé por un aborto y ahora estoy nuevamente embarazada y no dejo de pensar que todo va a terminar igual. Aunque cada ecografía ha salido bien, mi miedo no disminuye y esto no me ha permitido disfrutar este nuevo embarazo. Digo, ella tiene un antecedente, claro, ¿verdad? Y yo pienso que sí es bastante lógico que tenga ese temor, porque ya le pasó una vez. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo gestiona ella ese miedo, verdad? Porque algo tan lindo como su embarazo no lo está pudiendo disfrutar por estar pensando que algo va a pasar. Bueno, primero lamento mucho que le haya sucedido, nosotros también. ¿Verdad? Y gracias por contarnos, además, Daniela. Por compartirnos sobre su experiencia. Una parte muy valiosa, pensaría yo, que es que se trate con mucho cariño, con mucha empatía. Ella no está teniendo estos pensamientos porque sea una mala persona, porque no lo está haciendo bien, sino porque
De nuevo, como el cerebro funciona mucho por asociaciones, si en una experiencia anterior donde estuvo embarazada sucedió algo tan difícil, sería esperable que el cerebro asocie que de nuevo con esa experiencia pudiera pasar eso tan difícil y la hace como catastrofizar. ¿Qué sí puede hacer? Tomar las precauciones que necesita, como ya ella lo está haciendo. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué es real de este miedo o de esta catástrofe que imagino? Bueno, puedo ir al doctor a tener mis controles, puedo cuidar mucho en general de mi salud integral para que mi cuerpo esté en las mejores condiciones para transitar esta etapa tan hermosa que tiene, ¿verdad?, de todo un poquito. También cada vez que ella esté teniendo pensamientos catastróficos y ya haya atendido lo que realmente puede atender de esta situación, hay algo que nos sucede que pensamos que lo que también es involuntario es entrar en la rumia, en darle y darle vueltas a un pensamiento. Eso no es involuntario, aunque parezca, eso sí es voluntario. Eso sí lo podríamos controlar. Entonces, si nosotros exactamente, tal vez el pensamiento vino, eso ni gastemos tiempo en pelear con nosotros porque sucedió. Pero una vez que entramos en el bucle de la rumiación, eso sí podemos reconocer que nos estamos yendo para allá, que la balanza la estamos llevando a una catástrofe que no está pasando, detenernos y reconectar con el momento en el que estamos, con el momento presente, o ir a la evidencia que nos demuestra que nada está pasando. Entonces, el pensamiento no lo controlamos, la rumiación, que a veces pensamos que es involuntaria, eso sí podemos hacer algo al respecto. Bueno, y este concepto que María Ángel les está contando, no sé si todos lo saben, pero viene de las vacas, ¿verdad? Las vacas rumean. Cuénteme usted. El pasto, sí. Entonces, o sea, si usted ve una vaca, claro, pasa horas de horas masticando. Eso es lo que hacemos con los pensamientos. Claro, exactamente. Lo masticamos en nuestra cabeza. Exactamente. Bueno, vamos a aprovechar este momento para ponerles algunas técnicas en pantalla para responder a estos pensamientos, porque ya María Ángel nos introdujo en esta parte. En primer lugar, ¿por qué es importante reconocer el pensamiento, María Ángel? Es importante reconocerlo porque si el pensamiento viene, puede ser que realmente nos esté ayudando a prevenir algo que pueda suceder. Por ejemplo, si yo voy a hacer un examen y empiezan a venir pensamientos catastróficos de que me voy a quedar, de que todo va a salir mal, de que ya, para qué lleve el curso, de que qué vergüenza, puede ser que sí haya un componente importante ahí. Bueno, he estudiado para el examen, me estoy preparando, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Entonces, reconocerlo sí podría ser que tomemos acción para evitar que ese desenlace temido no suceda. Número 2, prestar o no prestar atención al pensamiento. Sí, cuando estábamos viendo estas técnicas, yo dije, por favor, que se puedan explicar, porque si no, eso puede ser, ¿verdad? Muy confuso. Estoy deseoso de que nos explique, porque sí no entiendo. Entonces, si le prestamos o no le prestamos atención al pensamiento, depende un poco, como hablamos al principio, del contexto en el que suceda. Hay pensamientos catastróficos que, aunque tal vez no es tan catastróficos, sí vale la pena, como está al inicio, prestarles atención, qué podemos hacer para evitarlo, reconocer incluso que tal vez hay alguna cosa que pasó que me hace ir a eso, pero hay otros pensamientos catastróficos, no necesariamente, pero por ejemplo, en un contexto de un trastorno obsesivo compulsivo, que más bien lo difícil ahí es ignorarlos. En lugar de irme al pensamiento, la forma de ir mandándole el mensaje a mi cerebro de que esto no es amenazante es poder continuar en lo que estoy, sin detenerme a irme en la rumia, porque cuando yo le presto importancia a algo, solamente le da más importancia y esto es real y esto está pasando y esto hay que atenderlo. Y a veces hay algunos pensamientos, por ejemplo, pero no todos, en un contexto de obsesivo compulsivo, en donde más bien esos pensamientos lo que necesitamos es enseñarle a nuestro cerebro que no son una amenaza, que el hecho de que aparezcan de manera involuntaria no significa que tengamos que volcar toda nuestra atención hacia ellos. Y al ignorarlos también logramos que se calmen. A veces les podemos prestar atención, vemos que no es relevante y el reto está en poder continuar en lo que estamos sin quedarnos ahí pegados. Listo, ya le entendí. Número 3, contrastar con la evidencia. Exactamente. Contrastamos con la evidencia porque en ocasiones nuestro cerebro, o muchas veces se pone un poquito catastrófico para asegurarse tal vez de que estamos viendo la situación desde todo lo malo que pueda pasar para que lo podamos atender. Y luego eso, lo que sucede es que a veces volcamos la balanza solo hacia la evidencia de lo que ha salido mal o hacia todo lo que podría pasar pero que no necesariamente está pasando. Y cuando contrastamos con la evidencia, y si la evidencia más bien nos muestra que parece que todo va bien o que podemos estar tranquilos o que hay algo que podamos hacer, entonces ayudamos un poquito a que haya un balance, ¿verdad? Entre ni extremadamente catastrófico que no nos impida funcionar, ni extremadamente positivo o ignorando lo que realmente tengamos que prestar atención. Ok. Lo siguiente es retroalimentación de otras personas. Esto es que tal vez como
pedirle a otras personas que nos den su punto de vista con respecto a lo que estoy pensando. Sí, esa puede ser una forma, porque tal vez si yo estoy como, me estoy yendo demasiado en todos los aspectos negativos, todo lo malo que podría pasar, en una conversación yo podría escuchar otros puntos de vista que me permita tal vez encontrar otras soluciones o ver puntos de vista diferentes al mío, que tal vez ya está un poquito sesgado hacia lo negativo y lo catastrófico. Sin embargo, esta retroalimentación de las otras personas también depende del contexto, porque en un contexto de una persona muy obsesiva o de un trastorno obsesivo compulsivo, más bien lo que incentivamos es que las otras personas no entren en el bucle con uno. Okay. Y al contrario, no entren conmigo en el pensamiento catastrófico y ayuden a la otra persona a aprender a tolerar el malestar. Entonces, de nuevo, depende del contexto, pero es una posibilidad. Muy bien, también aparece prestar atención al momento presente, que eso lo decía Nancy cuando estábamos hablando ahí en la sala, en la terraza. Sí, a veces por estar pensando en lo malo que podría pasar, no vivo las maravillas del hoy y del momento actual. Exactamente así. Muchas veces si nos queremos ir en esa rumiación, en catastrofizar, nos desconectamos de lo que sí está pasando, ¿verdad? De que es un día bonito, de que estamos haciendo algo que nos gusta, de que las cosas están saliendo bien. Entonces, es muy fácil que prestar atención al momento presente nos ayude a desconectarnos del pensamiento catastrófico y de la rumia. Solamente que creo que es importante hacer la salvedad de que es aún más fácil cuando nuestro momento presente es agradable. Oh, claro. Porque claro, cuando estamos en medio de un contexto muy complicado, de muy malas noticias, de que es difícil que más bien el momento presente no haga que nos pongamos más catastróficos, pero es otra posibilidad también. ¿Y qué es esto de conocer nuestra historia? Bueno, eso tiene que ver un poquito, tal vez, no algo tan superficial como el ejemplo del cable de las cámaras que uno se puede tropezar. Sí. Pero a veces somos muy catastróficos porque lamentablemente a algunas personas les ha pasado que a lo largo de su vida se ha alimentado esta idea de que la vida es muy catastrófica. Cuando son personas que han tenido muchas experiencias de trauma, tal vez cuando son personas que les ha tocado enfrentar la vida muy solas, cuando son personas que han tenido muchas condiciones difíciles de diferentes lugares, laboral, de salud, familiar. Entonces, si conocemos nuestra historia, tal vez podríamos comprender mejor por qué, si soy catastrófico, por qué lo soy. Tal vez necesito trabajar mi experiencia de trauma, que eso me hace irme de una vez. A veces yo lo pienso como una hoja de Excel, que si yo escribo María Ángel Vindas García una vez, luego escribo María Ángel Vindas García una segunda, a la tercera pongo María Ángel V y ya me lo termina de llenar, ¿verdad? Entonces a veces somos catastróficos porque como nos ha pasado muchas veces estas cosas, a la primera que algo tan siquiera se parezca a algo de mi pasado, en mi mente yo ya lo hago el autocomplete con que esto va a salir mal. Ya lo acomodo ahí en ese cajoncito. Entonces, qué interesante. Conocer nuestra historia, trabajarla y ser muy compasivos con nosotros en todo momento. Vea qué interesante, porque me quedé pensando en el punto que mencionabas de contrastar con la evidencia. Inmediatamente vino a mi mente el montón de gente que tiene miedo a volar, porque piensan que el avión se va a caer. Busqué el dato. En el 2023, la tasa de accidentes aéreos fue de 1 por cada 1.26 millones de vuelos. O sea, 1 por cada 1.26 millones de vuelos en el 2023. Por algo se dice que el avión es el transporte más seguro del mundo. Y hay mucha gente que tiene un miedo real de montarse en un avión porque piensa que algo malo va a pasar. Sí. Entonces ese contraste con la evidencia nos puede ayudar a realmente conocer que, bueno, o sea, podría pasar, pero la probabilidad es realmente bajísima. Ese contraste con la evidencia puede funcionar muchísimo y este miedo es muy real. Puede suceder que tendamos a hacerlo catastrófico porque nos pone frente a una situación que no podríamos percibir. Sí se sale de nuestro control en el sentido de que nosotros no sabemos. Yo no voy piloteando el avión. Uno no lo va piloteando, uno no se monta, tal vez la mayoría de las personas no nos montamos en un avión a diario. Cuando nos enfrentamos a algo desconocido, la respuesta tiende a sentir temor. Y digo que es una idea de que se sale de nuestro control porque es cierto, pero también hay un montón de cosas que se salen de nuestro control en el día a día que no nos ponen en alerta. Ir por la calle, yo no controlo el carro que viene atrás, lo que va a pasar al frente, pero eso es como una experiencia como que pone de frente a las personas frente a una situación desconocida. Y también yo pensaría que podamos ajustar expectativas. Es seguro, eso no quiere decir que yo no pueda sentir un poquito de que el corazón me late más fuerte. Sí.
Es que estoy pensando también que si los pensamientos catastróficos podrían muchas personas confundirlos con ansiedad. Sí podrían confundirse, porque un pensamiento catastrófico, si lo manejo yéndome mucho a la catástrofe, sin ver qué puedo hacer al respecto, me puede empezar a generar mucha ansiedad y muchos, incluso reacción fisiológica de síntomas de ansiedad. Y también porque un pensamiento catastrófico puede ser un síntoma de un trastorno de ansiedad. Entonces, la ansiedad y los pensamientos catastróficos no están alejados, al contrario, ¿verdad? Tal vez uno alimenta al otro, estoy ansioso, empiezo a tener pensamiento catastrófico, me voy mucho en ese pensamiento, en lugar de resolver o valorar si es real o no es real, me voy más y más en la idea, me empiezo a poner nervioso, tal vez me empiezo a sentir como que el corazón me late más fuerte. Entonces los síntomas son reales y son síntomas de ansiedad, de esta anticipación por el futuro. Y luego también cuando tenemos un antecedente o un contexto que nos hace pensar que somos personas ansiosas, o han más bien hecho que lo seamos, los pensamientos catastróficos son uno de los síntomas. Ayudemos a Brenda. Dice, qué tema tan interesante. A mí me pasa un montón. Yo tengo que salir de mi casa y desde entonces me duele el estómago. Ando nerviosa, ando llamando a mi familia y eso no para hasta que vuelva a mi casa de regreso. Siempre me dicen que intente controlarlo, pero es realmente complicado hacerle entender a la mente que todo va a estar bien. ¿Qué le podríamos decir a Brenda, María Ángel? Lo primero que me daría mucha curiosidad con ella es valorar por qué le da miedo. En algún momento salió de la casa y algo pasó. A veces hay personas que estaban saliendo de la casa y les dio mucho dolor de estómago y no tuvieron en ese momento a quién recurrir, no se pudieron devolver, les tocó soportar el dolor por mucho tiempo, no tenían a dónde ir al baño. Entonces, alguna historia o alguna asociación podría haber detrás de que eso le dé tanto miedo. Otra cosa puede ser que sale, hay muchos carros, es muy amenazante, entonces ella no se siente como con la capacidad de poder tolerar el ajetreo. Entonces, ayudémosle con herramientas de fortalecimiento, de poder tolerar estar fuera de su casa. ¿Qué hace que el estar fuera se perciba inseguro? También podría ser, estoy, ¿verdad?, haciéndome ideas, pero si sale muy tarde de la casa todos los días, entonces ya sale muy angustiada de que no va a llegar y que... Entonces, valdría la pena comprender el contexto. En general yo le diría, contrástelo con la evidencia, valorar si es que ella lo asocia con otro momento que ha sido difícil. Eso no quiere decir que este momento lo sea. Y también el que todos los días lo haga, incluso aunque le dé dolor de estómago, ya de por sí es muy bueno, si no significa un peligro real. Porque hay un modelo de terapia llamado la terapia de exposición que precisamente propone que a eso que tememos, ojalá de forma segura nos expongamos para poder ir mandándole el mensaje a nuestro cerebro de que eso no es realmente peligroso. Porque si mi cerebro piensa que es peligroso y yo lo evito, lo que hago es alimentar la idea de que eso es realmente un peligro. Qué interesante, es exponerme a lo que me da miedo. Exponer a eso que temo siempre y cuando eso que yo... En condiciones controladas. En condiciones que sean seguras, ¿verdad? Porque tampoco si me da mucho miedo, qué sé yo, las alturas, yo no me voy a exponer a tirarme de un puente, ¿verdad? Pero exponerme para ir ayudando a mi cerebro a que más bien cambie la asociación. Ok, ve, nos está escribiendo muchísimas personas. Estoy sorprendido de la cantidad de comentarios con este tema. Hay algunos que tienen los pensamientos catastróficos sin necesidad de que les haya pasado nada previamente. Pero hay otros muchos que sí vivieron experiencias difíciles, como Lourdes dice. A mí me dan esas sensaciones. Yo sí tuve un accidente catastrófico. Quedé debajo de un autobús y 15 compañeros que iban conmigo murieron. Entonces, en mi cabeza siempre tengo esa sensación de sonidos fuertes, de alta velocidad, y me atormenta todo esto. Lourdes, en primer lugar, lo lamentamos muchísimo. Gracias por abrirse con nosotros y por contarnos esto tan fuerte para usted. Allí digamos que hay un antecedente que ella todavía le atormenta. ¿Eso se trabaja psicológicamente? Bueno, sí, muchas gracias por compartirnos sobre la experiencia. Es más bien sería como hay pensamientos catastróficos a raíz de que sucedió realmente una catástrofe. Sí, sí. Yo pensaría, lo primero lo que yo me voy ahí es pensar en que eso es un estrés postraumático. Ok, ¿tiene algún trauma? ¿Verdad? Hay un trauma y luego vienen todas estas reacciones por lo fuerte que fue esa experiencia y lo difícil que en ocasiones es procesar esto que ha pasado y poder de nuevo asociar con que estar en un bus no sea realmente un peligro. Porque claro, ya tuvo una experiencia que más bien le alimentó esa idea. No sabemos si Lourdes llevó algún tipo de terapia después del accidente. Yo me imagino que no, porque todavía tiene como muy fresco ¿verdad? Eso tan duro, evidentemente, que
que pasó, pero en esos casos, digamos, una persona que haya pasado por un evento de este tipo necesita ayuda psicológica después para superarlo. Creo que el tiempo ayuda un poco a determinar si lo necesita o no, porque si esto recién le pasó y todavía tiene esto como muy fresquito, es esperable. No digo que agradable y no digo que sea tranquila, es normal. Digamos, si es normal y es esperable. Si pasa el tiempo y esto sigue ahí y tiene como estos triggers o detonantes, ¿verdad? Esto que yo veo un bus y se me viene el pensamiento o viene el recuerdo del accidente y se les llaman como los flashbacks, creo que sí puede haber un trastorno de estrés postraumático, que es lo muy lamentable. De por sí ya la situación es difícil. La buena noticia, ¿verdad? Con mucho respeto de que no quiero invalidar su experiencia, es que hay tratamiento. Claro. Y no necesariamente vamos a hacer que a ella se le olvide la experiencia, porque eso no lo podemos hacer. O al menos no es lo que necesitaríamos hacer para que ella pueda poco a poco ir de nuevo pudiendo dejar esto en el pasado, acomodarlo, aprender de la experiencia si hay algo que pueda aprender, y trabajando con terapia. Hay una terapia de exposición prolongada para el trastorno de estrés postraumático. Muy bien. María Ramírez dice, yo tengo ansiedad y depresión y vivo mi vida así, pensando que algo malo me puede pasar a mí o a mis hijos. Bueno, allí el asunto de la ansiedad y la depresión es como, ¿verdad? Son enfermedades de fondo que me imagino que están exacerbando ese cuadro. Claro, lo están exacerbando, y también sería importante conocer el contexto, que uno, digamos, que uno viva pensando que algo malo le va a pasar, depende de, ¿está todo bien? ¿Han estado las cosas bien? O cuando algo malo ha pasado, he tenido redes de apoyo o he sabido cómo manejarlo, que es muy diferente a que algo malo puede pasar si la realidad más bien es una amenaza. Por ejemplo, algo malo puede pasar porque ya en mi trabajo me advirtieron que en cualquier momento me van a despedir, o algo malo puede pasar porque fui a una cita médica y el doctor me dijo que no tiene idea qué es, pero que no me sorprenda si en cualquier momento hay un nuevo episodio de estos. Entonces, cuando uno tiene un pensamiento catastrófico, puede ver, tengo razones reales para tener miedo. Si yo pienso que algo malo puede pasar a una persona que esté en una de estas zonas geográficas donde ahorita hay tanto conflicto, no es una fantasía, o no es que yo quiero ser, algo malo puede pasar en cualquier momento. Claro. Entonces, depende también del contexto. Rodríguez Campos, yo tengo dromofobia, dice, me da temor salir. En muchas ocasiones he soñado que muero atropellada. Bueno, yo le confieso que nunca había escuchado ese concepto. No sé Dromofobia. Si usted, no, ¿verdad? No. Pero sí he escuchado de mucha gente con temor a salir a la calle, ¿verdad? Sí, muchísima. Gente que cuando atraviesa la puerta de su casa, la vida se les hace una cosa terrible. De nuevo pensaría qué lo ocasionó, si es que algo lo ocasionó. Puede ser que no necesariamente haya un detonante. Y aunque parece que me pagaron patrocinio, pero no, de nuevo yo le recomendaría la terapia de exposición, pero la terapia de exposición, por supuesto, acompañada de un profesional. Porque ¿qué puede pasar? Tengo miedo de salir de mi casa. Entonces tal vez, pero todavía dentro de mi casa completa me siento seguro. Pero ese miedo empecé como no salgo, empecé a alimentar la idea de que no es seguro salir. Entonces mejor ya solo me limito a la sala de tele y al cuarto. Sí. Y entonces luego ya no estoy tan seguro y entonces me quedo solo en el cuarto. Entonces la idea es que yo me pueda ir exponiendo, aunque al inicio se sienta incómodo, y la terapia de exposición inicialmente va a generar un poquito de ansiedad porque tal vez mi cerebro piensa que es amenazante. Lo importante es lo que viene luego. Me di cuenta que no es peligroso y gracias a eso puedo aprender nuevas asociaciones de que salir no es un peligro. Creo que mencionó que le da miedo salir y que lo atropellen, por ejemplo. Bueno, si tal vez es que vive en medio de, no sé, lo que tiene al frente es una calle principal que de verdad transitan carros, tenemos que ver que, bueno, donde hay pasos peatonales, ¿por qué le da tanto miedo? ¿Le pasó algo antes? Entonces, ¿qué de esto es real? Y lo tenemos que apañar y atender desde lo real, y qué es muy en su fantasía, o que tal vez usted ha alimentado la idea de que realmente es un peligro y no lo es, y entonces lo atendemos desde ahí. Ok. También quisiera, antes de que se me acabe el tiempo, María Ángel, que ayudemos a doña Ligia María. Dice, yo necesito aprender a manejar. Conducir se ha convertido en una necesidad para mí, pero con tanto desastre y tanto accidente en carreteras, tengo terror y no sé cómo frenar estos pensamientos catastróficos. Digo, aquí hay una necesidad que una persona tiene, pero por estar pensando que algo malo va a pasar, no puede hacer eso que necesita hacer, ¿verdad? Que es, en este caso, aprender a manejar. ¿Qué recomendación le podría dar? Le diría que si tiene mucho miedo a manejar, de nuevo, hay componentes reales y componentes
que no son realmente algo que está sucediendo. Y también hay otro componente para cuando tenemos pensamientos catastróficos, y es que en ocasiones pensamos que necesitamos completas certezas para poder estar tranquilos. Y parte también de lo que podemos trabajar es ser capaces de tolerar la incertidumbre. A veces los pensamientos catastróficos queremos como todo va a salir bien, no va a pasar nada malo, y a veces no estoy completamente seguro de que vaya a salir bien. Todo parece indicar que puede ser así, y poder ir trabajando la capacidad de tolerar la incertidumbre y un poquito el malestar. De nuevo, si ella tiene miedo a manejar, yo no le voy a decir vaya y expóngase y agarre un carro. Ya está en clases de manejo, puede empezar por un espacio que no signifique un montón de carros viniéndose encima suyo, no la empezaría metiéndose en una rotonda. Pero entonces, ¿qué puede hacer para apañarlo? Que lo haga un poco más seguro y poco a poco ir exponiéndose a la situación, comprendiendo que nada le puede asegurar al 100% que todo vaya a salir bien, pero si va preparada, si ha aprendido a manejar, si ha ido practicando, es posible que salga todo muy bien. Listo. Dos preguntitas más que me parecen bien interesantes. Una la hace Jorge Sánchez. Mi consulta es si este tipo de pensamientos se intensificó después de la pandemia en el proceso de transición a la normalidad y si esta conducta puede generar comportamientos obsesivos compulsivos. Está bien interesante. Yo sí creo que la pandemia tuvo, ¿verdad? ¿Ejerció alguna influencia en esto? Sí, por supuesto. Además nos presentó escenarios que tal vez antes de que esto sucediera muchos no concebíamos. No, que los veíamos en películas. ¿Verdad? Uno lo veía en películas. Por supuesto, no lo creíamos real. Entonces esto vino y nos presentó un escenario que es un set maravilloso para tener un montón de pensamientos catastróficos. Entonces, claro que sí, después de la pandemia, es verdad, podría estar esto más exacerbado. Y respecto a lo de obsesivo compulsivo, sí, hay muchas personas que han ido a consulta porque hay ahora un tema obsesivo compulsivo de que me tengo que estar lavando las manos, de que todo puede significar que me contamine, pero ahí habría que hacer la diferencia hasta dónde es que me cuido de forma preventiva y a dónde ya estoy cayendo en un obsesivo compulsivo, que lo hace un trastorno es que por estarme lavando tanto las manos, por ejemplo, no puedo funcionar bien. Entonces, sí, lo que él dice tiene mucho sentido, esto ha pasado, se ha visto en consulta y qué dicha que lo menciona. Sí, gracias por ese aporte. Y la última consulta que te tengo es de Mila. Dice, ¿qué pasa cuando no es solo el pensamiento, sino que también te dan síntomas físicos? Por ejemplo, te duele el estómago, hay sudoración, entonces ya entra uno en un ataque de pánico y es más difícil salir de ahí porque después del ataque te queda siempre la ansiedad de que va a volver a pasar. Una persona le contesta a Mila y le dice, yo no soy médico, pero consideraría que eso ya es un trastorno de ansiedad y lo mejor es buscar ayuda con un psiquiatra o con una psicóloga o un psicólogo. ¿Qué pensás de esto que nos dice Mila y de lo que le contesta también la persona que se llama Carolina Céspedes, que me contestó? Bueno, la recomendación está muy bien, ¿verdad? Más bien que dicha que es una persona que está valorando que esto que le pasa no tendría por qué acostumbrarse a vivir con esto. Y es por lo que hablamos antes, los pensamientos catastróficos de verdad pueden detonar respuestas en nuestro cuerpo. El cerebro no necesariamente identifica cuándo es una amenaza real de la afuera y cuándo es algo que yo estoy generando en mi mente. Si yo veo que viene algo peligroso, voy a tener esa respuesta con mi sistema nervioso en el cuerpo para buscar cómo luchar o huir o me congelo al inicio, pero también un pensamiento puede detonar todas esas respuestas de lucha, huida o congelamiento en el sistema nervioso, porque lo que pasa afuera o lo que pasa en nuestra mente igual puede detonar en el cuerpo las respuestas de amenaza. Ok, y si es completamente esperable que un pensamiento de este tipo genere reacciones físicas, ¿no? La sudoración, el dolor de estómago. Sí, es completamente esperable, lo cual que sea esperable y que sea común no quiere decir que sea algo a lo que nos tengamos que acostumbrar. Nosotros podemos aprender a gestionarlo, a saber cómo responder y si le está siendo muy difícil, tal vez con algunas indicaciones o incluso con los consejos que hoy compartimos, puede buscar apoyo porque el que esto sea común no quiere decir que tengamos que vivir con ese malestar. Bueno, con esa conclusión nos vamos a quedar. Sí. Muchísimas gracias, María Ángela, ha estado muy interesante y gracias a todos ustedes por contarnos sus experiencias, que yo sé que muchas de ellas son duras, son privadas además y ustedes enriquecen esta conversación con ellas. De verdad, muchas gracias y ojalá que encuentren pronto la ayuda que necesitan para gestionar estos pensamientos y estas emociones. Les voy a dejar los contactos de María Ángel Vindas. Tiene un WhatsApp que es el 8850-3645 y también la pueden seguir en Instagram, aparece como María Ángel BG_psicóloga, así como lo están viendo en pantalla en este momento. Que pases lindo miércoles. Muchas gracias igualmente. Repasa este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube. Hace clic en el botón de suscripción y entra a teletica.com.